Gracias, hermano. Estoy muy agradecido por ti. Vamos a continuar nuestro sermón listos para la batalla en Efesios capítulo 6. Vayan ahí, si no están ahí aún. Efesios capítulo 6. Si no han estado con nosotros, hemos empezado hace unas semanas con la idea de que nos demos cuenta o no, cada uno de nosotros está luchando una batalla espiritual. Algunos estamos muy conscientes de eso, pero tenemos una batalla muy real espiritual contra un enemigo espiritual real, Satanás, que nos ataca con verdaderas artimañas malignas. Su propósito en todas estas artimañas es sencillo: impedir que veamos de ver la grandeza de Jesús, que confiemos en la grandeza de Jesús y últimamente que vivamos para la grandeza de Jesús en cada momento de nuestra vida cotidiana. Él intenta, en otras palabras, evitar que experimentemos hoy la plenitud de la verdadera vida que Cristo ganó para nosotros y poseemos gracias al Evangelio. La pasada semana el pastor Milt nos recordó que la primera artimaña de Satanás, el padre de la mentira, consiste de alejarnos de la verdad. Por lo tanto, para resistir las mentiras de Satanás, debemos equiparnos con el cinturón de la verdad, buscando, comprometiéndonos y edificando intencionalmente nuestras vidas sobre la verdad de Dios y su palabra juntos, para así permanecer firmes en nuestra fe. Así que hoy vamos a la siguiente pieza de la armadura de Dios: ponernos la coraza de justicia. ¿Y qué es eso? ¿Y contra qué artimañas de Satanás nos protege? Y en última instancia, ¿qué significa habérsela puesto? Comencemos leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 10, hasta la primera parte del versículo 18. Sigan en la lectura. Versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en espíritu en todo momento con petición y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Esta es la palabra de Dios. Las batallas espirituales cotidianas de nuestra vida, después de ceñirnos el cinturón de la verdad, se nos instruye a ponernos la coraza de justicia. Antes de hablar sobre qué es la justicia o cuáles son las acechanzas del diablo contra nosotros, es importante saber por qué Pablo escogió específicamente estas piezas de la armadura romana o estas tácticas que no escogió al azar. Dios lo escogió como piezas de la armadura romana, como función en el combate físico, con elementos de la armadura espiritual de Dios que nos protegen en nuestra batalla espiritual. Así que, ¿qué sabemos sobre las corazas romanas? En primer lugar, estaban diseñadas para proteger las partes más importantes del cuerpo, los órganos vitales, como el corazón y los pulmones, contra heridas mortales que pusieran la vida en peligro. En segundo lugar, aunque podrían ayudar contra ataques a la distancia como las flechas y dardos, eran principalmente una defensa para el combate de cuerpo a cuerpo, contra espadas, hachas y estacas de dagas y lucha cercana. En tercer lugar, según aprendí en mi investigación, no todos los soldados llevaban corazas de una sola pieza de metal. Muchos soldados de menor rango usaban corazas de malla. Las corazas más sólidas y ornamentadas podían indicar un rango superior en el ejército.
una posición de importancia. Así pues, la coraza era una pieza fundamental de la armadura romana destinada a proteger las partes más vitales de un soldado importante frente a lesiones mortales, especialmente ante un enemigo a corta distancia. Un soldado que intentara hacer frente a un enemigo implacable armado sin haberse puesto la coraza no tendría ninguna esperanza de sobrevivir. Así que la coraza era una parte crítica de la armadura romana para proteger las partes más vitales del cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas hoy, de permanecer firme frente a las acechanzas de Satanás? Profundicemos y vamos a analizar dos de estas acechanzas y dos formas en que revestirse de la coraza de justicia nos otorga una confianza segura y poderosa para resistir sus ataques. Comencemos por entender que ponerse la coraza de justicia significa mantenerse firme al apoyarse en la justicia de Cristo. Así que de nuevo, ¿qué significa la palabra justicia o ser justo? Si tienes cierta edad, como yo, es inevitable pensar en los surfistas o en un personaje como Bill and Ted, que usaban esa palabra para decir algo que era bueno o excelente. También podemos escucharla en un sentido negativo refiriéndose a quienes se creen justos, personas que se consideran de algún modo superiores o mejores que los demás. Es una palabra muy de iglesia, que no usamos mucho en nuestro lenguaje, pero aunque no lo usamos en conversación cotidiana, es algo que nos marca a todos, cada día. Cada día, cada ser humano vive en busca de la justicia, y esto es lo que quiero decir. Voy a buscar una definición. La palabra traducida como justicia posee múltiples matices. Ser justo puede significar cualquier cosa de estas ideas. Puede ser hacer lo que se requiere que es correcto, vivir conforme a una norma, o bien mantener una relación adecuada con algo. Pero también puede significar estar en una relación correcta con alguien. Así que si miramos todos esos juntos, vemos que ser justo o poseer justicia está íntimamente ligado a actuar de tal manera que se cumpla con lo requerido y se satisfaga una norma con el fin de obtener la aceptación de alguien o de algo. Es la búsqueda de la justicia. Y observamos constantemente este impulso y deseo de demostrar que somos justos, hacer lo que crees necesario para llegar a ser quienes creemos que debemos ser, y así lograr la aprobación de aquellos cuya aceptación consideramos importante. Es lo que hacemos cada vez que elaboramos un currículum o solicitamos un empleo. Presentamos nuestra trayectoria y esperamos que cumpla y sea aprobado. Muchos de nuestros graduados acaban de vivir un proceso de búsqueda de justicia al solicitar plaza en la universidad. Presentan sus calificaciones y logros intentando cumplir con los requisitos de la institución para ser aceptados, para demostrar que están a la altura. Es la base de las citas románticas y de la creación de nuestros perfiles de redes sociales. Si buscamos a cualquier persona o grupo, este es quien soy y lo que he hecho. Y espero que soy suficiente para cumplir tus requerimientos, para probar nuestro valor, persiguiendo la justicia en los ojos de los que estimamos y admiramos. Por eso nos resulta tan increíble recibir una oferta de trabajo de la empresa donde siempre soñábamos estar, o escuchar de la universidad de nuestra preferencia decir, has sido aceptado, te queremos aquí, o cuando esa publicación se vuelve viral, o cuando esa persona con la que te has enamorado te acepta esa propuesta de matrimonio. Porque por un momento sientes una sensación de valor, de aceptación, de validación, de ser evaluado y considerado digno a los ojos de alguien importante. Te sientes justo. Pero, ¿por qué anhelamos esa sensación? Y la disfrutamos cuando la conseguimos. Pero estamos devastados cuando no. Porque esa justicia profunda, porque la justicia duradera que buscamos es la aceptación que nuestros corazones necesitan más que nada. No proviene de ojo en este mundo, ni del cónyuge, ni de la empresa, ni del jefe, ni de una universidad. Ninguna de esas fuentes pueden ofrecer la justicia que necesitamos.
Solo Dios puede hacerlo. Solo al ser hallados en Él, aceptados en Él y aprobados en Él, podemos encontrar el descanso y la redención de nuestros corazones y almas requieren. Piensa en el jardín de Edén. Adán y Eva, antes que el pecado entrara en el mundo, no tenían pecado, eran puros. Ante Dios eran justos, plenamente conocidos y plenamente aceptados. Y gracias a ello cumplían con el requisito de mantener una relación íntima y sin barreras en la presencia de un Dios santo y justo, aceptados y aprobados, dignos de estar en su santa presencia. Pero cuando dejaron de confiar en Dios para confiar en Satanás y en sí mismos, el pecado entró en el mundo y en sus corazones, maldiciendo y condenando a toda la creación. ¿Qué sucedió? Ya no eran libres de pecado, puros, limpios y justos. Ahora estaban malditos y marcados por la culpa, la vergüenza y la mancha del mal. Ya no cumplían con el estándar de santidad que Dios exige. Por sí mismos ya no eran dignos de ser aceptados ante un Dios justo. ¿Recuerdas lo que hicieron? Para intentar ocultar su pecado, su vergüenza, su quebrantamiento y para esconder su desnudez. ¿Se acuerdan? Cosieron hojas de higuera, pensando que la forma de lidiar con su falta de justicia era intentar ocultarla, encubrirla, tratar de revestirse con sus propias obras para atrapar la culpa, la vergüenza y la mancha de su pecado. Pero por más elaboradas que fueran las hojas de higuera que ellos hicieron para sí mismos, nada podía quitar la culpa y la mancha del pecado. Nada podía restaurar la justicia que necesitaban para reconciliarse con Dios. Porque ellos y nosotros todos somos iguales, marcados por el mismo pecado. Necesitamos la misma justicia ante Dios e intentando cubrir nuestra desnudez con las hojas de higuera que nosotros mismos fabricamos. ¿Qué hojas de higuera estamos sembrando en nuestras vidas, tratando de ocultar nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras inseguridades y nuestros anhelos de ser considerados suficientes? Una forma de descubrirlo es preguntándonos: ¿qué es aquello que pienso que si tan solo lo tuviera, me haría sentir suficiente? Si tan solo pudiera casarme, si mis hijos tuvieran éxito, si lograra alcanzar mi peso ideal, o si entrara en aquella empresa o universidad, o si tan solo pudiera hacer eso, entonces sería lo suficiente. En ese espacio en blanco va tu hoja de higuera, pero existe otra manera de identificar nuestras hojas de higuera de falsa justicia. Es observando lo que nos provoca envidia. ¿Qué codiciamos de la vida de los demás, creyendo que si tuviéramos eso seríamos finalmente felices, estaríamos seguros o seríamos valiosos? Ese es su estatus, su matrimonio, su éxito, sus dones, o su cuerpo, o su dinero. ¿Qué aspectos de la vida de los demás miras con envidia? Porque es una búsqueda distorsionada de la justicia. La envidia es la mentira de que si pudiera tener lo que ellos tienen o ser como ellos son, alcanzaría el estándar de ser suficiente y ser digno. De toda la inseguridad, el quebrantamiento, el vacío y la vergüenza sería borrado si tan solo consiguiera lo que ellos poseen. Si pudiera hacer mías sus hojas de higuera. Satanás nos incita a envidiar a los demás, ¿cómo? Dirigiendo nuestros deseos de justicia hacia lo que los otros tienen o son. O es intentar cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera en el jardín del Edén, en las que sembramos hoy en el norte de Virginia. ¿Cuál es la esperanza de nuestra justicia? La justicia que necesitamos para restaurarnos al amor de Dios por la cual fuimos creados. Una justicia que no ganamos nosotros, sino que nos otorga. Una justicia que no proviene de nosotros, sino una que podemos revestirnos de ella. Crecí asistiendo a la iglesia, fui a la escuela dominical y escuché la historia de Jesús y los evangelios 100 veces y era genial, pero no fue hasta el verano de sexto grado cuando fui a un campamento cristiano en el este de Texas que Dios abrió mi corazón para creer
Aunque eso no sucedió en el campamento, sino cuando regresé a casa. Resulta que el día final del campamento, cuando nuestros padres venían a recogernos, alguien me informó, me dio una noticia: Mike, no has gastado el dinero que tus padres te dejaron en la tienda del campamento. Y yo no estaba dispuesto a dejar ese dinero que se quedara sin gastar, así que entré a esa tienda como un niño en una tienda de dulces. Entonces, una de las cosas que hice, fui a un estante de CDs. Ahora es mi tiempo. Agarré 2 CDs al azar y los llevé a casa. Por cierto, un CD son como discos pequeños. Discos. Bueno, los CDs podían tener como 15 canciones. ¿Qué harías con 15 canciones? Bueno, en fin, llevé esos CDs a casa. Uno de esos CDs era de un artista llamado Wes King. El álbum se titulaba The Robe, el manto, y esa era la canción principal. Y la canción estaba basada sobre Isaías 61:10, cuyo versículo dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Así que, basado en la canción, basado en este versículo, disculpen, Wes escribió estas palabras. Aquí está la canción, la letra. Todo aquel cuyo corazón esté frío y solitario, todo aquel que no pueda creer, todo aquel cuyas manos estén gastadas y vacías, ven tal como eres. Todo aquel cuyos pies están cansados de caminar y que incluso haya perdido las ganas de correr, hay un lugar de descanso para tu alma dolorida. Ven tal como eres, porque el manto es de Dios, el que cubrirá tu desnudez. Y ese manto es su gracia. Es todo lo que necesitas. Ven tal como eres. Todo aquel que se sienta indigno, todo aquel que simplemente tenga miedo, ven, pecador, ven y recibe su misericordia. Ven tal como eres, porque el manto es de Dios, el que cubrirá tu desnudez. Y ese manto es su gracia. Es todo lo que necesitas. Ven tal como eres. Esta es una invitación, una canción de invitación, una invitación para los injustos, para que sean hechos justos. Para aquellos que reconocen su pecado, como no han alcanzado el estándar que Dios merece. Aquellos que conocen su culpa y su necesidad de gracia. Aquellos que conocen su herencia y su necesidad de redención, aquellos que saben que han estado tratando de demostrar su valía y cubrir su desnudez, construyendo una justicia propia hecha de hojas de higuera, luchando para obtener una validez, un mundo que nunca será suficiente. Eso. Solo necesitamos el manto de justicia de Dios. Así que con esa canción en repetición por horas me senté en el cuarto de mi hermano mayor. Él tenía un reproductor de CD y el Espíritu Santo abrió mi corazón para que finalmente entendiera y creyera el Evangelio. Empecé a llorar. Mi alarma sonó como la señal de Batman. Y el niño está llorando. Entró mi mamá. Y tanto como podía entender mi mente de 12 años, aún como un niño de sexto grado, entendí lo que era requerido para alcanzar el estándar de justicia y para que yo fuera restaurado. Esa justicia no podía venir de mí. Era una justicia que vendría por mí, la justicia de Jesús,
el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para cumplir plenamente con el estándar y el requisito de justicia, una vida perfecta sin pecado, cuya justicia y vida sin pecado valieron la aceptación y aprobación plenas de Dios, que un Dios santo merece y exige, que estaba dispuesto a intercambiar con nosotros. Aquellos que confían en Cristo por fe, Él nos da su justicia perfecta. Su vida sin pecado se nos acredita a nosotros. Y Él toma nuestra injusticia, todo nuestro pecado, vergüenza, quebranto, desnudez e ídolos y esperanzas basadas en falsas hojas de higuera. Todo eso Él fue en la cruz. Jesús fue tratado como no merecía, el justo como injusto, para que por su gracia nosotros seamos tratados como no merecemos. Los injustos ahora hechos justos. Un intercambio de hojas de higuera marchitas por un manto eterno. Solo mediante Jesús, solo mediante la cruz y la resurrección, solo por gracia mediante la fe. Es la justicia de Cristo recibida por fe la que transformó a un fariseo soberbio como Pablo. Es esa misma justicia de Cristo dada por gracia lo que transformó a un pecador lleno de vergüenza como Pablo. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, de la obediencia, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. La estrategia de Satanás contra nosotros cada día es convencernos de depositar nuestra esperanza en nuestra justicia propia, nuestras hojas de higuera. Nos hace que miremos a nosotros mismos lo que hemos hecho para inflarnos de orgullo por nuestros logros. Pero nosotros, como quienes estamos en Cristo, les respondemos con firmeza, no. No vestimos hojas de higuera, sino que llevamos una coraza, un manto de la justicia de Cristo, dada por Dios, al cual ningún otro terrenal ni validación humana pueden añadir nada, que ningún fracaso o acto pecaminoso puede abatirnos. Nos mantenemos firmes porque nos apoyamos en una justicia, no porque nos apoyamos en la justicia propia, sino en la justicia de Cristo. ¿Y tú en qué justicia te apoyas? ¿Qué esperanza tienes de ser suficiente? ¿En qué mirada y en qué hojas de higuera confías para sentirte validado cuando te presentas ante Dios, el Dios Santo que te creó? Y para quien fuiste creado, no hay obras, ni méritos propios, ni esfuerzo ni alguno que tú y yo podamos realizar para alcanzar la justicia que necesitamos. No es algo que podamos lograr, sino solo recibir por medio de Cristo, cuya justicia se nos otorga, revestidos de su coraza y envueltos en su manto de gracia. Es todo lo que necesitamos. Ven tal como eres y mantente firme en tu identidad porque te sostienes firmemente en la justicia de Cristo. Pero esa no es una de las únicas formas que la coraza de justicia nos protege. Aún más de pararse en la justicia de Cristo para protegernos de los planes de Satanás, sino también revestirnos viviendo a partir de esa justicia que Cristo nos otorga. Una de las artimañas de Satanás es tentarnos a buscar una justicia ajena a Cristo y nos mantenemos firmes a ese ataque cuando nos revestimos con la coraza de justicia de Cristo. Pero si Satanás no logra desviarnos de hallar nuestra justicia en Cristo, todavía le queda otro plan: intentar convencernos de no vivir conforme a esa nueva justicia que ahora poseemos. El razonamiento es el siguiente: si soy salvo por gracia y todos mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, han sido perdonados por gracia, y si soy salvo por la gracia y estoy revestido de la justicia de Cristo, sin que nada de lo que yo haga pueda añadirle valor, entonces, ¿qué sentido tiene vivir una vida buena, santa y justa? Esta es una de las artimañas más frecuentes de Satanás. Si no logra impedir que tu alma confíe en Jesús, y tratará de impedir que tu vida viva por Él.
Recuerden, Satanás nos odia. Es un mentiroso. También es un ladrón. Su único deseo es quitarte y robarte cosas. Robarte la esperanza, robarte el gozo, robarte la paz y la sensación de seguridad. Quiere robarte tus relaciones, tu propósito y robarte el impacto eterno de tu vida. Él quiere robarte la adoración. Quiere arrebatarte aquello que recibe la gloria a través de su vida. Trama tentarnos con convencernos en las batallas cotidianas, en las tentaciones grandes y pequeñas, en los momentos públicos y privados. ¿Sobre quién confiaremos? ¿En nosotros mismos o en Jesús? ¿A quién seguiremos? ¿A nuestro pecado o a nuestro Salvador? ¿La gloria de quién estamos eligiendo en cada batalla y en cada momento? ¿La de Jesús mediante la obediencia o la nuestra mediante la desobediencia? Satanás solamente quiere robar. Así pues, su ataque consistirá en convencerte y tentarte de que vivir por la justicia de Cristo, vivir para la gloria de Cristo en obediencia durante nuestra vida cotidiana, no es algo importante. Pero Jesús solo busca darnos cosas buenas. Quiere que tengamos vida verdadera, una esperanza inquebrantable, una paz inamovible, un gozo profundo y madurez espiritual. Quiere que vivamos con un propósito eterno y conforme a los designios del reino. Él siempre busca nuestro bien. Y cuando lo elegimos a Él en esos momentos y batallas cotidianas, decidiendo no ceder ante el pecado, las mentiras y el egoísmo, sino confiar en Él, humillarnos, revestirnos de la coraza de justicia y resistir los ataques de Satanás que buscan apartarnos de la fidelidad de Jesús. Al revestirnos de ella, damos gloria a Dios y procuramos nuestro propio bien, siempre. Aunque en ese instante no lo sintamos ni lo veamos, confiamos en Él, nos mantenemos firmes viviendo la justicia de Cristo que recibimos en la cruz y viviendo para la justicia de Cristo, manteniéndonos firmes al elegir a Jesús en obediencia y frente a las tentaciones y batallas diarias, todo para la gloria de Dios y nuestro bien. Revestirse de la coraza de justicia de Cristo significa que ahora Él es quien determina cómo debemos vivir. Mi corazón no decide lo que está bien o mal, sino Dios. Que la cultura no decide lo correcto o incorrecto para mi vida, sino Dios. Que el bien y el mal, lo justo y la injusticia, la rectitud y la iniquidad no dependen de mi opinión, mis emociones o mis sentimientos, ni se definen según el momento cultural actual. Revestirse de la justicia de Cristo implica adoptar su perspectiva divina sobre cómo debe vivirse mi vida en cada momento e instante. Y Pablo lo escribe de esta manera. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo no dice, cambia tu conducta o empieza a vivir para Dios y la justicia para así pasar de la muerte a la vida. Él dice, ya has pasado de la muerte a la vida, ahora vive como tal. Tienes un nuevo amo, no el pecado ni Satanás, ni siquiera el propio yo, sino Dios. Vive como tal. Satanás nos tienta seduciéndonos con nuestros propios deseos pecaminosos para que nos definamos a nosotros mismos de nuestra forma de vivir en cada momento buscando nuestra propia gloria. Pero quienes permanecemos en Cristo viven a partir de ella. Y cuando Satanás nos tienta a abandonar la justicia, a renunciar a la gloria de Dios y a nuestro propio bien, mediante el poder del Espíritu en nosotros decimos no. Cuando Satanás nos tienta a elegir el pecado, nosotros elegimos a Cristo. Como expresó el teólogo William Gurnall en su obra del siglo XVII, El cristiano con la armadura completa, nos anima a hacer esto. Él dice,
ora no solo contra el pecado, el poder del pecado, sino también por el poder de la santidad. Y cuando sí elegimos el pecado y el yo, nos apresuramos a confesar y arrepentirnos y a dar la gloria a Dios mediante nuestra respuesta al caer. Sabemos que su gracia es suficiente, que su bondad no tiene fin y que nuestro pecado ha sido perdonado plena y eternamente. Y ya no tiene dominio sobre nosotros. Solo Jesús y su gracia lo tienen. Porque nos revestimos de la coraza de justicia, viviendo en la justicia de Cristo como esperanza de nuestra vida y viviendo a partir de la justicia de Cristo como propósito de nuestra vida. Así que la armadura romana, la coraza estaba destinada para los soldados importantes, para proteger sus corazones y sus vidas contra heridas mortales infligidas por el enemigo que luchaban contra el cuerpo. En la armadura de Dios es su justicia la que nos revestimos como hijos amados y valiosos soldados en su batalla y que empuñamos mientras Dios nos protege de los ataques más personales y mortales de Satanás, manteniéndonos firmes en la justicia de Cristo y viviendo a partir de ella. Él quiere que los cimientos de esperanza de justicia en hojas de higuera que tú mismo fabricas o en una vida dedicada a perseguir las hojas de higuera de los demás. Pero Cristo te llama a dejar de mirarte a ti mismo y a este monstruo y a poner tu mirada en Él, en su gloria y grandeza, en su cruz y resurrección por ti, y a revestirte de la justicia como un manto que te cubre como una coraza que te defiende. ¿Estás depositando la confianza en vida, en tu propia vida o en la vida de Cristo entregada por ti en la cruz? Confía en Cristo, revístete de la coraza, mantente firme en su justicia. Mantente firme y escoge a Jesús para su gloria y para nuestro bien. Oremos. Padre, tú sabes que la eternidad nunca agotará el asombro del Evangelio, que predicando para siempre estaremos asombrados de lo que tú hiciste, nuestro Dios santo y justo, digno para hacernos justos, haciendo lo más inimaginable, enviando a tu precioso Hijo como hombre para vivir la vida justa que debíamos haber vivido, haber muerto por los injustos y hacernos como Él. Oro en este momento. Sé que hay personas en este cuarto que entraron vistiendo hojas de higuera o impresionados con sí mismos o avergonzados de sí mismos. Quita sus ojos de ellos mismos y levántalos hacia Cristo para que confíen en la justicia que viene por fe. Y para los que hemos confiado en Jesús y que hemos sido hechos nuevos por su gracia, en esa lucha contra las artimañas de Satanás, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Jesús y la justicia que tenemos en Él, y que podamos vivir vidas que parezcan como la de Él, firmes contra las artimañas del Satanás, para la gloria de Cristo y nuestro bien.